Bueno, Gustavo, vamos a intentar llamarte, vamos a conversar, hay mucho que hablar. Ayer finalmente, ante la expectativa de prácticamente todo el mundo, todo lo que es el universo político en la Argentina, estaba muy atento a la palabra de Cristina Fernández. Por supuesto, la prensa de un lado y del otro. Gustavo, nos estás escuchando, ¿no? Sí, estoy acá en el mundo paralelo. En el mundo paralelo. Bueno, ¿cómo estás, Gustavo? Ustedes se preguntaban quién era el oyente de Rosario. Yo entro a la radio desde Google con la computadora, pongo radio lateral, primero me aparecen dibujos de huesitos y después aparece radio lateral para que yo ingrese a escucharlos. No sé si eso marca audiencia. Pero Capaz que sea- lo escuchás por la página. Exactamente. Claro, sí, eso nos cuenta como una visita de la radio, digamos, de lo que es streaming de radio. Claro. Bueno, Bárbaro. no es YouTube lo que estás mirando vos. No. ¿De No, porque la huesitos imagen me dijiste? distrae. ¿Cómo? ¿De huesitos? ¿Una imagen de huesitos? Claro, porque el radio lateral es lo que tenemos en el antebrazo, uno de los huesitos que conforman el antebrazo. Entonces Claro. primero vienen algunas indicaciones anatómicas y después aparece radio lateral posadas. El hueso del brazo se llama radio y está en el lateral, entonces el radio lateral derecho, el radio lateral izquierdo. Un poco difícil escuchar un hueso, pero bueno, Sí, solo ¿no? cuando se quiebra. Habrá que tatuarse ahí en la zona del radio lateral, el radio lateral. Radio lateral. ¿Cómo está, Claro. Gustavo? Bien, un poco exultante, un poco, porque lo que pasó ayer, esto de, como siempre, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner ordenando la cancha y los conceptos. Yo ayer a la mañana, y a veces uno escucha a los funcionarios del gobierno y te da mucha bronca que actúen con tanta pasividad. Estaba escuchando una entrevista que le hacían a Kelly Olmos, a la ministra de Trabajo, y con esta cuestión de cómo podemos tener un 40% de trabajadores que sean pobres, papá, le preguntaba el periodista, Roberto Caballero, y Kelly Olmos contesta como le escuché contestar muchísimas veces. Y lo que pasa es que, como decía Perón, los salarios van por la escalera y los precios suben por ascensor. Si Perón dijo alguna vez eso, y que lo debe haber dicho, no lo dijo como una norma, como un lema, como algo a hacer o a aceptar, sino como una crítica, como incluso siendo gobierno, es una vergüenza admitir tantas veces que los salarios van por la escalera y los precios suben por ascensor. Porque de última, si sos gobierno, sos el ascensorista, sos el que tiene que cortar la soga para que el ascensor se caiga. Digo, me pareció una pasividad. Después, cuando uno escucha a Cristina, entiende por qué hay una ministra de Trabajo que se resigne tanto a esta cuestión de lo que nos están haciendo con los precios. Cristina, ayer en el discurso lo más importante que hizo, entre todas las cosas importantes, es poner en el escenario a los tres principales candidatos a la presidencia de la oposición. Primero a Milei, y después a Larreta y a Patricia Bullrich, comparando lo que pasó con la convertibilidad. Uno, Milei trae la convertibilidad al día de hoy con esta idea de la dolarización. Patricia Bullrich fue la que hizo la rebaja de salarios de los empleados del Estado, entre los que yo estaba, y los jubilados en un 13%. Y Larreta era el que pisaba los fondos del PAMI cuando era interventor, en los principios de la alianza. Por lo tanto, los tres son exponentes de ese pasado que estalló en 2001. Uno porque lo reivindica, Milei dice que es el mejor ministro de Economía que tuvimos fue Cavallo, así terminamos en 2001. Y los otros también formaron parte de esa administración. Se lo presenta a Milei con esta idea de la rebeldía. Cuando Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta hablan del ajuste que se viene, tienen que decir, tenemos que tener el coraje para hacer una reforma profunda y un ajuste y papá. Cristina viene a desmontar todo eso. Porque el coraje y la rebeldía no pasa por romper todo o tener el valor de ajustar a la mayoría.
La rebeldía y el coraje es nombrar el núcleo del problema, y Cristina ayer lo que hizo fue nombrar el núcleo del problema. El problema no es lo que se destina en partidas sociales, no es la jubilación, sino precisamente las exenciones impositivas que tienen los empresarios grandotes. Gustavo. Y cierro con esto y después ya empezamos a desglosar. Un poco, ayer fue la presentación de la Escuela Justicialista Néstor Kirchner. Y una de las cosas que expresó Cristina a lo largo de toda su clase magistral de ayer es esa frase que tenía Néstor Kirchner incluso antes de ser presidente, cuando era solamente el gobernador de Santa Cruz, que él decía, es muy fácil ser valiente, duro con los débiles y blando con los poderosos. Ayer Cristina mostró que esto que nos está pasando, esta inflación galopante, esta falta de divisas, es por haber sido duro con los débiles y blando con los poderosos. Y lo sintetiza con esa frase. No se puede conformar a todos, porque al final todos terminan enojados. Bueno, ahora sí, arranquemos. Impecable. Me estaba acordando de la presencia de Victoria Tolosa Paz, ¿sí? Ministra de Desarrollo Social de la Nación, que estaba presente, hizo referencia a Cristina, a ella, y viste que la cabeza empieza a pensar, digo, la está criticando, ¿qué está sucediendo en este momento cuando hace referencia a ella? Empecé a preguntarme, ¿no? Y Ronnie me dice, no, Sergio, no está criticándola. Hizo referencia, sí, a que es mucho más grave las exenciones y los privilegios que tienen sectores empresariales, y no es tanto escándalo ni escombro el 1.9% que le significa al Producto Bruto Interno destinarlo a planes sociales. No le pegó a Tolosa Paz, dice. De hecho... La subió como para que sea una testigo de lo que ella está diciendo, porque Tolosa Paz está muy criticada, porque es la que distribuye los planes, porque es las asignaciones, y eso es lo que produce gasto, y eso es lo que van a querer ajustar las lacras de la derecha. Cuando ella dice, el 1,9% del PBI se gasta en eso, ¿no? Es decir, eso es lo que quiere atacar la derecha, ser duro con los más débiles, cuando en realidad hay que ser duro con los poderosos, que son los que se llevan el 4,6% del PBI. Y nadie habla de los ricoplaneros. No, se habla de los choriplaneros. Entonces, los planeros VIP quedan afuera. Y con esto del dólar soja y todas estas medidas que se tomaron para incentivar la exportación, también se está subsidiando a los que no necesitan subsidiar. Cristina en un momento dice, yo no me quejo de los pobres que reciben ayuda del Estado. Yo me quejo más de los que tienen plata y no pagan los impuestos. Ahí es cuando Cristina realmente muestra su valor y por qué ella es la que está enjuiciada, la que está condenada, la que está demonizada desde los medios de comunicación, a la que intentaron matar. Porque ella es la que realmente es dura con los poderosos y los señala. Y durante todo el recorrido que ella hizo teórico con esto de la Argentina circular primero, de la economía bimonetaria, está hablando de eso, de que no tenemos que hablar de los pobres, sino hablar de los ricos. Ahí hay que poner la mira para que la Argentina retome un rumbo económico de desarrollo con equidad. Hizo varias comparaciones. En un momento empezó hablando de la política del fondo es inflacionaria porque no permite que el Banco Central intervenga para frenar una corrida. Y por eso tuvimos la semana pasada la corrida cambiaria del dólar blue, que no interesa tanto porque es un indicativo minoritario, pero que hace creer esta idea de que el dólar está atrasado con respecto a la inflación. Entonces dijo, se usaron reservas del Banco Central durante varios años para el pago de deudas de empresas entre sí mismas, es decir, la sucursal que está a lo mejor en Nueva York o en Francia, se pagaba una deuda que era el manejo de dólares internos para pagar deuda, y no con capital propio, sino con dinero del Banco Central. Y eso fue lo que provoca la casi falta de divisas que tenemos, y por eso hace falta incentivar a los exportadores para poder recaudar dólares.
Y estas cosas no se hablan generalmente, porque cuando se habla del déficit, de la falta de dólares, siempre es por culpa de los pobres, es decir, de la mayoría. Lo que planteó Cristina en estos términos tiene que ver con que lo que hay que ajustar es el desmanejo de la economía para las grandes empresas. Hizo varias referencias a esto de cómo nos estamos equivocando en la mirada cuando desde la política de la oposición y desde los grandes medios se habla del déficit del Estado provocado por la asistencia social y no por todo lo que resignamos. En un momento dijo que las grandes empresas deflactan las ganancias e indexan los gastos. Ahí se me volaron los pocos pelitos que tenía, porque digo, ¿de qué está hablando? Entonces me puse a buscar cuál es ese mecanismo. Y tiene que ver con la tributación. Sí, y creo que venía a cuento de lo que estaba relatando, que las empresas o el empresariado o estos sectores concentrados tienen que debitar el 35% y en vez del 35% lo están haciendo un 2,5% solamente de tributación. Claro, y esto es deflactar las ganancias, es decir, yo pago los impuestos en función de la inflación que va a haber el año que viene y deduce los gastos incluyendo la inflación, cosa de que el impuesto, la tributación baje más. Por lo tanto, terminan pagando mucho menos de lo que paga un laburante común y corriente que está afectado al impuesto a las ganancias, que ya lo había dicho en la clase de Río Negro, que también planteó esto de que pagan más impuesto a las ganancias los trabajadores que las grandes empresas, que pueden deducir con estos mecanismos de deflación y de indexación los gastos y ganancias. Claro, y ahí continuó diciendo, y esto no es contra los empresarios, lo que pedimos es una mesa, sentarnos, conversar y definir qué pone cada uno, quién pone cuánto. Claro, exactamente. Incluso dijo, tenemos que plantear en serio una reforma impositiva para simplificarla, porque gran parte del aparato impositivo que tiene Argentina está anclado en el IVA, que el IVA es el impuesto más regresivo de todos, porque lo pagamos todos por igual con cada cosa que consumimos. Pero los grandes empresarios lo pueden deducir a través de diferentes mecanismos, cosa que nosotros los trabajadores no somos los que más pagamos, y es casi el 60 o el 70% de la recaudación impositiva es en el IVA, y que es bastante elevado. Entonces, sentarse a debatir esto, poniéndole frente a los problemas, y que no pierdan los que tengan que perder o los que nunca pierden, sino que ganen menos de lo que se tiene que ganar, que es lo que hablamos siempre, porque también habló de la formación de precios, cómo formamos los precios en Argentina, y entonces ahí habló de la concentración económica, que 20 empresas manejan el 74% de la facturación de lo que vas a comprar en góndola. Y ahí uno puede decir, está bien, son 20, son más fáciles de controlar. Las papas fritas, porque son 20 pero gigantescos, son 20 King Kongs y Godzilla juntos. ¿Cómo los podés controlar? Más aún con la sonrisa y tratando de que no se enojen y de que no se vayan. No, el enfrentamiento tiene que ser, y ahí puso ella el ejemplo, cuando hablaba de la remisión de utilidades, en la época de su gobierno, que durante el 2003 y el 2015 hubo un control de lo que las empresas multinacionales enviaban como remesa en dólares a las casas matrices. Entonces hubo un control para que sea, bueno, la mitad llévenlo, mándenlo para allá, la otra mitad inviértanla. Después, cuando vino Macri, se eliminó esa exigencia y se fugaba todo, por eso creció la fuga de capitales, y en este gobierno no se hizo una reversión de esa idea de que podían remitir lo que se les daba la gana, y recién ahora se dan cuenta de que tendríamos que haberlos obligado a que reinviertan. Así que bueno, la fuga de capitales se incrementa cuando no hay control. Cuando hay control, la fuga de capitales se frena y crece la inversión real. Porque incluso
hizo una comparación dentro del mismo gobierno, dentro de este mismo periodo, la comparación entre el uso de la capacidad instalada de las empresas, que desde el año pasado hasta este año bajaron, es decir, que están produciendo menos para poder cobrar más. Eso implica un control del Estado. En un momento ella dijo, y creo que fue sobre el final, que acá no estamos hablando de capitalismo sí, capitalismo no. Y ella definió, el capitalismo es una de las formas más eficientes de producción de bienes, no de distribución, porque el capitalismo, precisamente, si vos lo dejás correr solo, y ahí hizo la cuestión esta de qué mercado, de qué libre mercado me están hablando, si la economía está manejada por 20 empresas, y que hacen lo que quieren, sino que la libertad de mercado, o mejor dicho, el capitalismo, funciona bien cuando el Estado es el que orienta las políticas de ese mercado, cuando el Estado está presente, cuando regula el modo de producción y sobre todo el modo de distribución de lo que se gana. Que es el grave problema que tenemos. No hay control de producción, por lo tanto, lo que antes una empresa ganaba fabricando 10.000, ahora lo gana fabricando 5.000, porque le conviene más fabricar menos y vender más caro que hacer todo lo capitalista que uno puede pensar que sea, que es lo de tratar de vender más y expandir la economía. Claro, sí, discúlpame que sea un poco desprolijo y me voy salteando, me voy yendo a distintos momentos del discurso de Cristina Fernández que me maravilló y uno cree que ya no va a escuchar algo nuevo, impactante, por lo menos está muy acostumbrado a escucharla y hasta a sorprenderse y demás, pero la verdad es que me pareció un discurso tremendo e histórico, porque marcó muchas batallas que son crónicas en la Argentina y las puso en el tapete, ¿no? En un momento se dirigió o habló del Fondo de Garantía de Sustentabilidad y atacó a algunos economistas de Milei que pretenden tomar esos fondos de garantías. Mostró un cuadro y había un montón de empresas donde tiene directorios el Estado Nacional en estas tantas empresas, y explicó por qué. Porque antes estaban en las AFJP, y entonces recordó y le tiró un palito a Molinos Río de la Plata, que no permite que el director del Estado argentino integre la mesa de Molinos Río de la Plata, una acción que está judicializada aún desde que Cristina era presidenta, y todavía la justicia lo hizo dormir en los cajones de algún juzgado. Pero es increíble cómo se quieren llevar puesto directamente todos los recursos y otra vez ir por los jubilados. Y parece como si Milei viniera con algo nuevo, o si hubiera algo especial en Milei que atrae a la juventud. Pero lo que dejó en claro Cristina es que vienen a traer la economía del siglo pasado y ya fracasada. Claro. El asunto es que, también lo sube a Milei al escenario porque hay encuestas que dan en el conurbano bonaerense que muchos votantes de Cristina ahora lo prefieren a Milei. Por eso Cristina lo sube al escenario, porque está captando los votos jóvenes y rebeldes, cuando en realidad de rebeldía no hay nada. Es decir, la propuesta de Milei es no solamente conservadora, sino también fracasadora, porque es lo que nos llevó al estallido del 2021. Y hay algo, yo para mí lo pienso, ¿no? Cada vez que la gente clamaba de Cristina presidenta, ella dijo, no basta, yo ya di todo. No dijo que no va a ser candidata, pero lo que está marcando, porque yo escuché a muchos que estaban decepcionados porque esperaban que Cristina diga, sí, voy a ser la candidata a presidenta. Dice, no, yo ya di todo, yo ya viví, incluso hasta podría llegar a decir, yo ya tuve el privilegio de gobernar 2 veces como presidenta y una como vicepresidenta, que no pudo gobernar demasiado porque no la dejaron, o no le dieron bolilla, pero ella está planteando que más allá del candidato, que haya un programa de gobierno, para que si hay distintos candidatos del Frente de Todos, o uno por consenso, se comprometa a realizar determinadas acciones.
para que no venga uno que sea más o menos conservador, más o menos audaz, y los otros le tiren el apoyo, sino que el Frente de Todos tiene que tener el compromiso de acompañar al que lleve adelante estas cosas, y ese va a ser el candidato, no una persona, porque por ser una persona la que pone el cuero, es lo que le está pasando a Cristina. Entonces, para que los que pongan el cuero sea todo un movimiento, sea todo un frente, una gran alianza, y no solamente una persona. ¿Vos crees Eso es lo que... Claro, pero Gustavo, lo primero que nos viene a la cabeza es ¿por qué no lo hicimos en 2019? Bueno, el otro día escuché, creo que te la pasé, la entrevista que le hacen a Jorge Capitanich, y él plantea esta cuestión de que uno de los errores, y que él lo planteó varias veces, yo lo había escuchado cuando Cristina lanza la candidatura de Alberto, era lo de hacer un programa de gobierno que más que el acuerdo por un candidato, tenía que ser por un plan de acción. Por un plan de acción. Lo que pasa es que Cristina confiaba en que, como tanto Massa como Cristina eran las fuerzas mayoritarias que habían apuntalado la candidatura de Alberto sí iba a apuntalar en ella, pero se cortó solo. Y ese fue el problema. La impronta albertista de la moderación o de la no confrontación termina en esta situación en que no hay una conducción de la economía, ni política, ni de nada, porque Alberto rechaza esa cuestión del líder. Igual, en este país necesitamos un líder, porque el hecho de que haya 20 empresas concentradas es porque no hubo líder que tratara de repartir un poco más la cancha de la producción y venta de bienes. Esa es, me parece, la gran cuestión, que tenemos este problema porque no hubo energía para reordenar la economía después del desastre de Macri. Hay indicadores que son muy buenos, se recuperaron las pymes que se habían perdido durante el gobierno de Macri, se recuperó el número de empleo, pero evidentemente no basta con eso, porque el derrame, esa teoría tan nefasta y morbosa que es que los que más ganan derraman, orinan, defecan sobre los que menos tienen y dan lo que les sobra, cuando en realidad debería ser a la inversa, que el crecimiento sea desde abajo, desde el consumo, desde el mercado interno, pero ni siquiera se toma la medida de abastecer el mercado interno antes de exportar. Así que bueno, de ahí está hablando Cristina, diciendo, bueno, está bien, vamos a ver quién puede ser el candidato por paso o por consenso, pero en base a esta hoja de ruta, a esta bitácora, a este recorrido político, vamos a hacer esto y esto. ¿Qué fue todo se compromete. ¿Fue una hora más o menos de palabra de Cristina? Y un poquito más, casi, porque empezó alrededor de las 6:30, 7 menos 20 y terminó después de las 8. Bueno, momentos antes de la palabra de Cristina, Mauricio Macri lanza un tuit o un texto en Facebook, creo, bastante extenso, denostando a Néstor Kirchner, denostando la llegada del kirchnerismo en 2003, y seguramente de reventado que es para si le llegaba la información a Cristina, ponerla, amargarla en lo posible, ¿no? Antes de subirse al escenario. Y durante el discurso de Cristina es Milei el que sale a responderle a través de Twitter, y cuando finaliza de hablar Cristina es Larreta el que sale a cruzarla otra vez. Están muy, muy preocupados porque no hubo ni intento de asesinato que la detenga, no hay proscripción que la pueda correr del eje, del centro de la cancha, y yo no sé qué es lo que van a hacer porque solita, sin ser candidata, porque entendemos que no va a ser candidata. Ahora, me preguntás a mí, te digo ya, sí, quiero que sea candidata. Quiero que el 25 de mayo diga, ok, voy a ser candidata, pero entiendo que ya definió que no. Pero tampoco la pueden detener. Ella va a terminar acompañando y poniéndole alfombra roja al próximo presidente que venga. Me parece, claro, no la pueden frenar. El asunto es, así sea como candidata o como acompañante o inspiradora o impulsadora, el asunto es que lo que ella está planteando es que no sea ella la que tenga que poner el cuerpo o para que se haga tal cosa o tal otro, señalando cuáles son los defectos, sino que eso ya esté definido el plan de gobierno previo a decidir un candidato, claro, para que no tenga que ella seguir poniendo la cara y que sea blanco de todos los dardos, hasta de los reales. Por lo tanto, si
Macri dijo, ay, los 20 años que desperdiciamos, ¿no? Desde 2003 hasta ahora, como si en 2003 hubiéramos estado fantásticos, y Néstor Kirchner no sea el que nos haya impulsado a la recuperación económica del país y desendeudado con el Fondo Monetario Internacional, como si eso no fuera importante, y él en 4 años lo hizo pelota al país. Entonces, la verdad que es un caradura de abrir la boca frente a la contundencia de los datos, que su gobierno fue el peor, porque sin ningún tipo de pandemia, ni de guerra, ni de nada, endeudó al país en $100.000 millones, subió el desempleo al doble, cerraron 25.000 pymes y todas las chanchadas que hizo, alimentando la fuga de divisas y hablando de inversiones cuando eran capitales especulativos. Por lo tanto, si el tipo está hablando es porque tiene impunidad discursiva, impunidad mediática e impunidad judicial. Por lo tanto, Macri es el que menos tendría que decir nada, porque aparte es un ignorante absoluto, que no sabe prácticamente nada. Bueno, después, pero está en sintonía con Videla. Pero por eso, digo... Nuestro peor momento llegó con los Kirchner. Uno no es que lo quiera censurar, no tiene autoridad moral ni intelectual para decir ni hola, ni nada, porque sus 4 gobiernos, sus 4 años de gobierno fueron desastrosos, dicho por los propios. ¿Y porque no se hicieron las reformas profundas? No, porque si hubieran hecho las reformas profundas hubiera sido peor. Y quizá hay parte de la culpa de lo que pudo llegar a ser Macri fue la falta de audacia de aquellos diputados que habían sido elegidos por el kirchnerismo y por el PJ, que le dieron apoyo a todas las tropelías que Macri propuso en el Congreso. Acá en Misiones tenemos toda una troupe de diputados que se plegaron rápidamente en el paraguas del macrismo. Pero por supuesto, y eso es lo que está planteando Cristina, que sean candidatos audaces, que no se den vuelta en la primera de cambio, como pasó a partir de diciembre de 2015, que prácticamente estaba, Diego Bocio es el más expresivo, ¿no? Que se dio vuelta enseguida como una media y armó un bloque aparte de lo que era Unidad Ciudadana. ¿Sanguchito? Entonces, ¿cómo? ¿Sanguchito? Sanguchito, ¿viste? Eso es lo que está diciendo Cristina. ¿Por qué tengo que ser yo la que pone el cuerpo? Yo la que me tengo que bancar 8 indagatorias en un mismo día. Yo que me tengo que bancar que un fiscal impresentable diga que soy la responsable de una asociación ilícita y que tiene 3 toneladas de pruebas que no sirvieron para nada, salvo para hacer una sentencia totalmente amañada, infundada, que es una vergüenza judicial. Eso es lo que está diciendo, que pongan un poco lo que hay que poner para enfrentarse a esos intereses minoritarios que nos están afectando en nuestra vida económica y política y social, sobre todo. Y Larreta enojado. Pero fíjate que porque lo sacaron de la pelea. Rodríguez Larreta, Milei y Patricia Bullrich ni hablan de distribución del ingreso, ni se preocupan porque los trabajadores están mal, no se preocupan porque los que están trabajando de manera registrada y formal no llegan a la canasta. Ni siquiera dicen que el 10% más rico, la cifra más baja es llegar a la canasta. Y hay un 10% nomás que llegan a la canasta y la superan. Y el 90% restante ni hablan de eso. Por lo tanto, no sé qué tan difícil es enfrentar, porque es una puja de intereses monstruosas, pero claro, hay que enojar a 1.000 familias, y eso no están dispuestos a hacerlo estos candidatos. Y Cristina parece ser la única que provoca temor, inquietud en los sectores poderosos, porque ella los cuestiona, y cuestiona todos los privilegios que esa verdadera casta inamovible, que son los más ricos del país y los grandes empresarios, no aceptan ningún tipo de regulación, porque justamente lo que plantea Cristina para salir de este pozo y hacer un país viable para todos es regular. El Estado tiene que ser el regulador de la producción, de la comercialización, de la ganancia, del manejo financiero. Si no, en la libertad de mercado vamos a terminar como en el 2001.
Gustavo, espectacular esta columna, ¿eh? La verdad que hemos disfrutado de este análisis que nos has regalado, y la verdad es que había tanto para decir de Cristina que creo que no vamos a terminar nunca más de analizar esto, pero nos vienen muy bien estos minutos que nos has obsequiado para ayudar a entender algo tan rico como fue la palabra de Cristina, que echó luz nuevamente en el camino que estamos transitando tantos argentinos y que estamos preocupados, pero nos dio mucha esperanza. Claro, y hay una cuestión también, ¿no? Porque uno cuando escucha hablar de la dolarización, uno empieza a decir, ¿cómo vamos a renunciar a nuestra moneda? Y alguien te puede decir, bueno, sí, pero la moneda nuestra no sirve para nada, porque está devaluada, papá. Pero Cristina dio el ejemplo de qué pasa en Ecuador con la dolarización, porque decían, no, bueno, porque la dolarización puede impedir la inflación. Y mostró el cuadro comparativo, que no me acuerdo más o menos cómo era la cifra. Tenés razón. Que el 40 y pico por ciento la inflación en Ecuador, mientras en Estados Unidos era del 17%, atada a la moneda estadounidense, la inflación siguió subiendo. Por lo tanto, es otro verso que nos están metiendo, y es la única que lo dice, porque algunos dicen, bueno, sí, pero no se... De 2008 a 2022 en Ecuador aumentó 355% la inflación, sí, contra el 17% de Estados Unidos, algo así. Claro. Así era la cifra, sí. Yo no la había anotado, o la tengo anotada acá en un papelito, pero no la encuentro. O sea que Milei miente, la dolarización no va a bajar un carajo la inflación. Y el ajuste a los pobres, el ajuste a lo que menos tiene, que es lo que plantea Larreta y Bullrich, tampoco, porque cuando uno lo escucha a Larreta decir, por ejemplo, el gran desafío es adecuar el sistema laboral, terminar con la ley que genera la industria del juicio, esa reverenda estupidez que dice, que no sé de dónde la saca, y terminar con las indemnizaciones, que es la protección que tenemos los trabajadores para que no nos despidan de manera injusta, y si nos despiden no nos quedemos como Dios nos trajo al mundo, para no decir en bolas que queda feo. Uh-huh. Y uno dice, ay, eso es bueno, eso lo va a votar gente que quizás sea víctima de los planes de ajuste de Larreta. Y realmente parece absurdo decirlo, pero muchos de los que votaron por Macri terminaron siendo víctimas de Macri, terminaron siendo afectados por las políticas de Macri. Por lo tanto, lo que propone Cristina es otra cosa, que se enojen los que se tengan que enojar, que son la minoría que nos está expoliando desde hace años, que hizo esta cifra monstruosa de la que siempre hablamos, que son más de 80.000 millones de dólares que sustrajeron de nuestros ingresos en 4 años. Eso es lo que hay que pelear. No porque cobra un plan o cobra un plan Progresar o o el otro, sino porque estos tipos, esas 20 empresas que controlan el 74% del país, sacaron de nuestros ingresos más de 80.000 millones de dólares en 4 años. Y eso no es que tienen que frenar el saqueo, tienen que devolverlo. Y eso va a significar enojo. Y para eso hace falta un programa. Gracias, Gustavo. Sí. Gracias por estos minutos. Perdón por haberme excedido tanto en tiempo como en enojo, pero la verdad que ya es más claro que no se le puede echar más agua a esta situación, porque es clarísimo lo que planteó Cristina ayer. Así que bueno, nos veremos el martes. Que pasen un buen fin de semana largo. Igualmente. Y que descansen. Dale. Abrazo grande y gracias por estos minutos. Nos reencontramos. Chao, gracias a ustedes y saludos a la audiencia nueva. Dale, claro que sí.